Cacho, esto ocurre porque no hay Estado, no hay gobierno. El gobierno eh, se beneficia de los votos de los cooperativistas, que son muchos, pero no hay Estado que haga cumplir normas. El uso del mercurio está prohibido hace 10 años, ¿no? Y por supuesto es una norma que causa risa porque no se aplica. Pero tiene que ver con otra cosa, Cacho. Hay una política de entreguismo a el imperio chino, ¿no? Si antes nos preocupaba el imperialismo yanqui, es decir, si hubiera habido un gobierno tan entreguista como lo ha sido el gobierno de Evo Morales y lo es el gobierno de Luis Arce Catacora con los chinos, estaríamos todos, ¿no?, en la calle decíamos Yankee go home. Bueno, ahora no sé cómo en chino se dirá, chinos váyanse a su casa, ¿no? Pero lo que están haciendo los chinos, pero es eh, eh, con el permiso del gobierno, no solo con el permiso del gobierno, sino con una alianza. Hace poquito hay una foto del nuevo embajador de Bolivia en Pekín, pues con su par en Pekín ahí diciendo, bueno, vayan a Bolivia y llévense todo lo que quieran. Chinos hay en todos los rubros importantes, y es una política de este socialismo del siglo XXI, que en realidad es la política del capitalismo salvaje, ¿no? Donde no hay normas, donde es el extractivismo sin límite. Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días o muy buenas tardes, depende a la hora que usted vea este programa, y les doy la bienvenida a nuestro compañero Cacho Herrera de Datapolis. Hola Amalia, hola amigos del planeta, un placer estar nuevamente con ustedes en este martes 9 de enero. Estamos ya gateando en el primer mes de 2024 con mucha información, Amalia, amigos que nos están observando, sobre todo del tema político. Tal como dijimos la semana pasada, el evismo va a intentar llevar el tema de la autoprórroga de los magistrados de los altos tribunales del país a las calles, y eso es lo que ha acontecido en las últimas horas. Se ha producido un enfrentamiento en la ciudad de Sucre, en la sede de los altos tribunales del país, entre campesinos que responden al ala evista, radicales muchos de ellos, con uniformados que están custodiando. Amalia, esto es sui generis. Los altos tribunales, vale decir el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, funcionan rodeados de unas barreras metálicas. Así como ocurre, por ejemplo, aquí en La Paz, cuando hay disturbios, igual se han puesto unas barreras, unas barricadas alrededor de los tribunales. Hay muchos policías que custodian todo el día a las autoridades, y estas no aparecen. Entran por la puerta de atrás, hacen sesiones virtuales. Es de lo más sui generis, porque no quieren dar la cara a los prorrogados del Poder Judicial. Bueno, ahí se produjo una reyerta, un enfrentamiento, hubo gasificaciones. Reconocí en las imágenes a Humberto Claros, que debe ser uno de los dirigentes campesinos más radicales en este momento del evismo. Él es de La Paz, es el que impulsa muchos de los movimientos campesinos a favor de don Evo Morales. Pero eso no ha quedado ahí, porque en la tarde-noche, ayer en Cochabamba, en una conferencia de prensa, se ha anunciado el viaje de un contingente de 2.000 cocaleros del Chapare, que van a llegar el lunes 15 de enero a la ciudad de Sucre, y van a instalar, dicen ellos, una vigilia alrededor de los tribunales de justicia. O sea que vamos a tener más movilizaciones, más protestas callejeras de parte del evismo. Y este jueves, que no tiene nada que ver con el evismo, se ha convocado por parte del CONADE
y del búnker Tercera República una marcha, dicen ellos, masiva, en contra también de los prorrogados. Son más clase media, universitarios, profesionales, gremios empresariales, partidos políticos, plataformas ciudadanas, para exigir que los magistrados dejen sus cargos, ya que han cumplido sus funciones. Entonces habrá también una movilización y seguramente va a haber un refuerzo de la policía alrededor de los tribunales. Así están las cosas. La pelea porque dejen sus cargos los prorrogados se está trasladando a las calles, y quien está atizando el fuego callejero es nada más y nada menos que el evismo y don Evo Morales. Sí, Evo Morales en la oposición es un peligro, ¿no? Pero esta movilización, que debía estar en realidad encabezada por la oposición democrática, pues ha tomado las calles Evo Morales, que es una oposición no democrática, ¿no? Son dos oposiciones, pero dos harinas de distintos costales, definitivamente. Es buena la coincidencia, pero la motivación es distinta, ¿no? Evo Morales en realidad no está por la independencia judicial, no está por la autonomía del Poder Judicial, porque Evo Morales durante 14 años ha manejado el Poder Judicial como le ha venido en gana. Solo que ahora ya no está en el poder. Y es impresionante el imán que representa el poder, porque todos se han ido hacia quien gobierna, que es Arce Catacora, y Evo Morales ha quedado dirigiendo sectores campesinos. Es interesante el poder de convocatoria que tiene. Tiene que haber mucha plata también, porque no es que la gente deja su producción, su casa y se va a marchar a Sucre, ¿no? Eso sabemos que demanda un buen presupuesto, y eso es lo que maneja Evo Morales con bastante soltura, de tal modo que no deja de ser importante que de cualquier forma quede en evidencia que lo hecho por el gobierno y el Poder Judicial, que es de autoprorrogar a los magistrados, es una vergüenza para el país y para la democracia, ¿no? Es otro pedacito ¿no? La democracia está siendo desgajada, ¿no? Ya queda poco, la están destruyendo a mordiscos, y este es un mordisco bastante fuerte, de tener magistrados autoprorrogados, como cuando Evo Morales asumió el gobierno allá por 2006, él vía decreto, no sé si te acuerdas, designó a los magistrados. Era una cosa impresionante, eso nunca había ocurrido, ¿no? O sea, tuvo una Corte Suprema designada por él. Eso fue terrible. Pero bueno, a partir de ahí es que la democracia, los cimientos de la democracia, uno de ellos, tal vez el pilar más importante, la independencia del Poder Judicial, ha sido destruido de a poco, ¿no? Piedra a piedra le han sacado ese sostén a ese pilar de la democracia. Bueno, y aquí estamos. Ahora, como dijimos ya antes, probando de su propio chocolate. Así es, Amalia. Son solamente dos apuntes adicionales. Esto de que Evo Morales de alguna manera sometió a la justicia durante su régimen de 14 años, tiene que ver también con esta especie de enconos, odios personales que desarrolla sobre ciertas personas a las que él impone, en el caso del órgano judicial. Te acordarás de Gualberto Cusi, que fue también magistrado de nuestro país, que fue elegido por el evismo, por Evo Morales, llegó a la alta magistratura, se rebeló y ese fue su fin. Es más, incluso te acordarás, Amalia, un exministro de Salud, ahora viceministro de Defensa Civil, que anda correteando detrás de los incendios y de todos los desastres naturales, fue quien reveló de la manera más antiética la condición de salud de Gualberto Cusi. Y ahora Evo Morales tiene entre ceja y ceja a dos magistrados
del Tribunal Constitucional, que seguramente ya los deben estar investigando y cualquier rato van a salir datos sobre estos personajes. Se trata de Gonzalo Hurtado, que representa al Beni, y de Iván Espada, que representa al departamento de Pando. Son estos dos magistrados, según Evo Morales, los que han hecho toda la tropelía en el último tiempo con las sentencias cuestionadas. Estos dos magistrados pertenecen a la sala cuarta del Tribunal Constitucional y son los que impulsaron la sentencia en contra de Evo Morales, esta sentencia que se refiere a un caso de libertad de expresión. Son los que impulsaron la sentencia o el fallo constitucional contra Andrónico Rodríguez, que le quita las competencias, y son los que firman la sentencia disponiendo que Mario Aguilera asuma de inmediato la gobernación en Santa Cruz. Entonces, Evo Morales dijo en su último programa dominical que la esposa de Gonzalo Hurtado ahora trabaja en la Embajada de Bolivia ante la OEA en Washington, junto con Héctor Arce Saconeta. Y que de Iván Espada, ya saben que tiene pasado mirista, que fue asesor legal en la Cámara de Diputados, así que cualquier momento, Amalia, van a empezar a aparecer datos sobre estos dos personajes que parece que los tienen entre ceja y ceja don Evo Morales y sus seguidores. Bueno, son los mismos personajes que él ha colocado en esos cargos y que han estado a su servicio, ¿no? Solo que ahora la tortilla se dio la vuelta. Lo concreto es que Evo Morales no podrá candidatear. Si está en la calle es que entendió que ese fallo, que aunque en su parte resolutiva no lo menciona, ni menciona la reelección ni el derecho humano, igual ese fallo es la espada que lo pone en la jubilación o en la tumba política, ¿no? Parece que entendió y por eso está sacando a su gente a la calle. Y bueno, a mí me parece que a la oposición democrática le sirve que Evo Morales saque a su gente a la calle, porque coincidimos en un punto: es una vergüenza que los magistrados se hubieran autoprorrogado. En eso coincidimos. Así es, pero si de la calle estamos hablando, si de cosas masivas estamos conversando, ayer hubo un hecho también masivo, que es la elección de la nueva directiva de ADEPCOCA, de la Asociación de Productores de Coca del Departamento de La Paz, y por primera vez es una mujer afrodescendiente la que va a conducir los destinos de ADEPCOCA en estos próximos años. ¿Qué datos adicionales tienes tú, Amalia, para comentarnos? Bueno, fue un ampliado de ADEPCOCA en Coripata, ¿no? Siempre estos acontecimientos son masivos, cada comunidad se moviliza y realmente es un acontecimiento muy importante para los cocaleros de los Yungas. Y efectivamente, Lisette Torres es la nueva dirigente de ADEPCOCA. En 40 años que tiene esa institución, por primera vez una mujer asume las riendas de esa importante organización, que es más que un sindicato, ¿no? ADEPCOCA no es la Federación de Cocaleros, es la institución que permite la comercialización legal de la coca. Ahí se mueve mucha plata, Cachito. Se mueve mucha plata y mucha influencia. Bueno, por eso también han peleado como han peleado, con un saldo tan terrible que son los exdirigentes detenidos. Yo espero que Lisette se acuerde de César Apaza y los otros compañeros cocaleros que están detenidos en la cárcel de San Pedro. Ya últimamente el que era el dirigente de las juventudes de los Yungas ha denunciado lo mismo que César Apaza, que el gobierno está presionando para que se declaren culpables, y si se declaran culpables salen, pero inmediatamente, porque ya están ¿cuánto tiempo presos? Van para los 2 años, Cacho, ¿no? 2 años en los que la familia está sin el sostén económico, que está en el abandono, que está
también prisionera porque tiene que estar llevando, atendiendo, estar, si no en Chonchocoro o en San Pedro, que los abogados, es una tortura tan grande, es un elemento de destrucción familiar tan terrible que uno no se imagina, uno dice, un año preso, ¿no? Mueve los hombros, un año preso, no, es una tortura, efectivamente una tortura. Y bueno, están resistiendo porque no se declaran culpables y continúan exigiendo que los liberen porque están presos, son definitivamente presos políticos, porque no hay una sola prueba en contra de ellos. Y no hay clemencia, no hay piedad, no hay ningún grado de sensibilidad humana por la situación tan dolorosa de César Apaza por su condición a la que ha llegado, su condición física de parálisis de medio cuerpo, fruto de las golpizas que ha recibido en el momento de su detención y posterior golpizas estando ya detenido, más bien que está vivo. Otros mueren, Cachito. Yo creo que va a ser una especie de termómetro el caso de don César Apaza para la nueva presidenta de ADECOCA. Si ella muestra interés, si asume la causa por la liberación de César Apaza y consigue eventualmente que salga de la cárcel, yo creo que va a ganar un buen espacio, va a ganar mucha más influencia, mucho más poder dentro de ADECOCA. Si lo contrario, hace la vista gorda o, como decimos comúnmente, falso afanea, o sea, dice que está haciendo las cosas, pero en realidad no las hace, entonces ahí ya la gente también, las bases se van a dar cuenta y seguramente vamos a estar otra vez en tensiones dentro de esta asociación, que es una asociación de carácter privado, pero como tú dices, se maneja con una lógica sindical dentro de los cocaleros de los Yungas y de la provincia de Inquisibe, aquí en el norte de La Paz. Así que esperamos un pronunciamiento serio de parte de la señora Lisette Torres para saber por dónde más o menos van a ir los tiros en relación a César Apaza, que es un compañero que está sufriendo los rigores de esta inclemente justicia que se ha puesto al lado del gobierno. Luis Fernando Benítez se llama, un joven de 30 años que murió a golpes en la carceleta de Bermejo, al sur del país, en Tarija. A esto me refería cuando te decía que César Apaza es un sobreviviente de estas palizas policiales, ¿no? Este muchacho no sabemos por qué razón fue detenido, pero estaba en la carceleta y el domingo apareció muerto. Eso es una responsabilidad del Estado. La muerte de Luis Fernando Benítez es la 12ª muerte en el gobierno de Luis Arce Catacora. Son muertes bajo su responsabilidad, son muertes en manifestaciones, son muertes en centros penitenciarios, es decir, es de exclusiva responsabilidad del gobierno. La Defensoría del Pueblo, me gustó muchísimo su actuación, inmediatamente se apersonó a Bermejo a través de sus filiales en Tarija para abrir una investigación y le recomendó la nacional a la departamental que siga el protocolo de Minnesota, que es un protocolo para investigar los casos de tortura. Alguien que ha muerto en una celda policial, por supuesto que ha muerto bajo tortura. Es un caso grave, Cachito, un caso grave. Allá en Bermejo, en el punto más sureño del país, frontera con la Argentina, allí donde hay un río que separa las dos naciones y donde se trafica de todo, de todo. No sabemos por qué Luis Fernando fue detenido. Ha tenido que ser un incidente menor. Es posible que haya plata de por medio, porque para que lo majen a palos tiene que haber una razón, ¿no? Y esa razón normalmente es económica. Lamentablemente, Amalia, amigos que nos están observando,
o las torturas, los vejámenes, la violación a los derechos humanos se está convirtiendo en moneda corriente en el país. Se ha vuelto un hábito este tipo de abusos en recintos policiales y militares. Hace unas semanas, Amalia, se conoció la tortura y la muerte de un joven soldado en un cuartel en el departamento de Santa Cruz. De la manera más terrible, le vaciaban litros de agua sobre un trapo en la cara, de tal manera que murió asfixiado por esta tortura que ordenó un sargento que ahora guarda detención preventiva. También rodó la cabeza del comandante de esa unidad militar, pero lamentablemente se está volviendo un hábito lastimosamente en el país, porque la mayoría de los casos terminan en la impunidad. En las últimas horas, en el departamento de Santa Cruz también, se ha producido igual otra muerte de una persona, un varón, que fue acusado de intentar robar en el parque industrial de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, lo trasladaron a una unidad policial, parece que igual le dieron una paliza dentro del recinto policial. Ya existe el informe forense, dicen que la causa es un golpe contundente en la cabeza que recibió estando ya dentro del recinto policial, así que es otra muerte más que hay que añadir a esta larga lista de abusos de poder, de abusos de los policías, de los militares y de torturas. Estamos hablando de torturas y de violación a los derechos humanos de la manera más descarnada, de la manera más abierta y cometida por gente que luego queda en la impunidad. Entonces, en este conteo fatal son 14. 12 con el fallecido en Bermejo, 13 el soldado que tú mencionas y 14 este último en Santa Cruz. Son 14 personas fallecidas bajo el régimen de Luis Arce Catacora. Pasamos a otro tema, Cachito. Así es, Amalia. Tú comentabas que hay una visión muy interesante que tiene la BBC de Londres sobre Potosí, sobre la minería. Cuéntanos, por favor. No, yo les recomiendo a todos la lectura de este artículo que me pareció tan extraordinario, porque lo hace la redacción de la BBC, no es un periodista boliviano, sobre el significado del Cerro de Potosí. Un dato con el que arranca la nota y que me parece tan importante es que cuando empezó la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí, a partir de ahí, en los años 1570, se acuñó la primera moneda internacional, el peso de 8 reales se llamaba, así se llamaba, una moneda de plata, obviamente, pero que esta moneda fue la primera globalizada, porque el peso de 8 reales, a 8 reales, valía eso, 8 reales, circulaba en todas partes del mundo, de la China a todas partes que te puedas imaginar. La gente transaba y los países tenían su reserva monetaria en estas monedas acuñadas en Potosí, en esta plata que salía de las entrañas de nuestra tierra. Es una historia impactante. Dice esta moneda, dice el artículo, ha sido la primera moneda globalizada que ha durado siglos, porque hasta el siglo XVIII recién fue sustituida por la libra esterlina inglesa y en el siglo XX por el dólar norteamericano. Entonces te puedes imaginar el peso que tuvo la plata de Potosí. No por algo el Río de la Plata se llama eso, porque por ahí salía la plata de Potosí, por eso se llama el Río de la Plata, este río que desemboca en el Atlántico, que es la desembocadura y la puerta grande de la Argentina y el Uruguay. Y por algo también Argentina se llama Argentina, porque tiene que ver con el oro que salía
del Alto Perú, es decir, de nosotros. Bueno, hay muchos otros detalles en este artículo que vale la pena leerlo, que lo hemos reproducido en Cabildeo Digital, también en otros medios. Termina con Galeano la nota, este escritor uruguayo de Las Venas Abiertas. Dice, salió plata de Potosí con la que se podría construir un puente entre Potosí y Madrid. Y Galeano agrega, dice, y se podría hacer otro puente con los huesos de los trabajadores de esas minas. Y esos trabajadores éramos nosotros, los habitantes originarios de estas tierras. El pueblo quechua que fue sometido, el pueblo aymara, pero en esa extensión de territorio del pueblo quechua que fue sometido a la esclavitud, a las mitas, y que murieron miles, murieron tantos que ya no había mano de obra, entonces trajeron esclavos del África. Bueno, y ese es el origen de nuestra nación, ¿no? Esa esclavitud y bueno, esa esencia de rebeldía que tenemos nosotros. Pero, cachito, esto es historia. Más de 500 años después, estamos en las mismas con la explotación del oro. Porque uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esta cantidad de oro de plata tan impresionante que salió de Potosí? ¿Qué dejó a Potosí? Potosí, que fue una de las ciudades más grandes del planeta en esa época, porque claro, cuando se descubrió la plata, lo mismo que ahora está pasando con la Amazonía, miles se volcaron a Potosí para llenarse los bolsillos, para enriquecerse, salvo los trabajadores, ¿no? Salvo los esclavos de la plata. Bueno, ¿qué quedó en Potosí, cachito? Socavones abandonados, como dice la canción. Socavones abandonados, no quedó nada, salvo miseria, salvo los huesos de quienes trabajaron allí. Y eso es lo que nos va a dejar el oro. Más de 500 años después, ¿qué pasa con el oro? Ni siquiera paga un peso de impuesto. Y ahí están los esclavos del oro, los trabajadores que viven en estos galpones con sus carpitas de plástico azul tan típicas, ¿verdad? Y que son los capos de las cooperativas, que son los nuevos patrones, en alianza estrecha con empresarios chinos, porque si alguien está aprovechando de la explotación y el apogeo del oro, son los chinos, cachito, son los chinos. Si es que la plata benefició al imperio español de entonces, hace 500 años, hoy el oro está beneficiando al imperio chino. Y es lo mismo. ¿Qué va a dejar la explotación de oro, cacho? ¿Qué va a dejar en el país si no es ríos envenenados, gente envenenada, gente que está muriendo porque el mercurio es veneno puro y lo echan al río y todos consumimos ese pescado, especialmente las poblaciones indígenas aledañas? Están devastando la Amazonía y se están enriqueciendo de una manera tan impresionante. Haber producido 3.000 millones de dólares el año pasado, cacho, es una cantidad, 3.000 millones de dólares y no quedó nada en el país. Creo que entre regalías, esto y lo otro, 60 millones, es decir, nada. Y entonces la historia de Potosí, por eso hago referencia a este tan bello artículo de la BBC, se va a repetir con el oro. Así es, Amalia. Definitivamente hemos vuelto a ser un país minero, ¿no? Solo por este tema de la explotación del oro, pero también porque, y ahí yo tengo una visión distinta, Amalia, las cooperativas en Potosí siguen haciendo de las suyas, ¿no? No es que Potosí ha quedado como una suerte de campamento abandonado. Las cooperativas siguen trabajando,
alrededor incluso de las empresas mineras legalmente establecidas. Dejan de funcionar las grandes mineras y en la noche entran los cooperativistas a juquear, a robarse mineral. O sea, siguen haciendo de las suyas las cooperativas mineras asentadas en el departamento de Potosí. Pero coincido plenamente contigo en que estos cooperativistas, depredadores, asesinos de la naturaleza, sí están generando verdaderos ecocidios en el norte de La Paz. Deberás acordarte, por ejemplo, en la crisis del agua que ocurrió en el 2016, se estableció que una parte del agua de las represas iban a estas cooperativas mineras que estaban en las faldas del Nevado Illimani, cooperativas que hacían de palos blancos de inversores chinos, efectivamente, que estaban explotando oro en esa parte del territorio paceño. Nunca, jamás se intentó poner coto a este tema, más bien se movió rápidamente el gobierno de ese momento para que las cosas queden bajo la alfombra. Nunca hubo responsables, hubo una investigación que quedó a medias, así que sí, son estos cooperativistas que están depredando la naturaleza y que están hipotecando el futuro de montones de generaciones enteras de nuestro país, sobre todo de los indígenas que viven alrededor de los ríos. ¿Cómo se puede poner coto, cómo se puede poner límite a esta actividad depredadora? Hasta el momento nadie ha dicho cómo hacerlo y creo que es uno de los principales temas que también deberían girar en torno a la campaña electoral hacia el 2025. Cacho, esto ocurre porque no hay Estado, no hay gobierno. El gobierno se beneficia de los votos de los cooperativistas, que son muchos, pero no hay Estado que haga cumplir normas. El uso del mercurio está prohibido hace 10 años, ¿no? Y por supuesto es una norma que causa risa porque no se aplica. Pero tiene que ver con otra cosa, Cacho. Hay una política de entreguismo a el imperio chino, ¿no? Si antes nos preocupaba el imperialismo yanqui, es decir, si hubiera habido un gobierno tan entreguista como lo ha sido el gobierno de Evo Morales y lo es el gobierno de Luis Arce Catacora con los chinos, estaríamos todos, ¿no?, en la calle decíamos Yankee go home. Bueno, ahora no sé cómo en chino se dirá, chinos váyanse a su casa, ¿no? Pero lo que están haciendo los chinos, pero es con con el permiso del gobierno, no solo con el permiso del gobierno, sino con una alianza. Hace poquito hay una foto del nuevo embajador de Bolivia en Pekín, pues con su par en Pekín ahí diciendo, bueno, vayan a Bolivia y llévense todo lo que quieran. Chinos hay en todos los rubros importantes, y es una política de este socialismo del siglo XXI, que en realidad es la política del capitalismo salvaje, ¿no? Donde no hay normas, donde es el extractivismo sin límite. Hay un artículo también muy bueno, revelador, sobre la política de Lula con China. Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Lula llegó a un acuerdo con China para entregarle la explotación, la administración del sistema de energía eléctrico en el sureste del Brasil. Eso es un continente, ¿no? Esa administración de la energía eléctrica abastece a Brasilia, que es la capital política, y a San Paulo, que es la capital industrial. Todo eso van a manejar los chinos por 30 años, pero además les ha dado, ¿sabes cuánto? 140 millones de hectáreas. Puedes imaginar la cantidad, 140 millones de hectáreas, que se supone es una tierra que ha sido degradada y que los chinos van a producir en esos 140 millones de hectáreas, y que esa producción
va a beneficiar exclusivamente a China. Es decir, es producción para exportar hacia China. Las facilidades de Lula hacia los chinos es impresionante. Hay una tercera medida, ¿no? Que son las usinas de acero. También les ha entregado las usinas de acero con la condición de que todo el acero que se produzca allá va para la exportación hacia China, en ese intercambio injusto que hay, y por eso es una relación imperialista. Y las usinas brasileras están entrando en crisis y hay un despido masivo de trabajadores a consecuencia de la presencia de los chinos. Entonces, te menciono esto del Brasil para sustentar mi teoría, lo que yo estoy afirmando, y es que hay una política de entreguismo que es una política que tiene que ver con los vínculos políticos, económicos, que de favoritismo, de entregar todo. Acá se han entregado los grandes contratos a empresas chinas. La minería esta minería ilegal está en manos de los chinos, el oro está en manos de los chinos, el litio está en manos de los chinos. Oye, espera un ratito, ¿a cambio de qué? De deuda externa, ¿no? Porque esa deuda externa es como el ombligo umbilical de esa relación injusta, imperialista, de sometimiento de Bolivia hacia China. Perdón, Cacho. Decía Amalia, ¿acaso don Evo Morales y don Luis Arce no decían que necesitábamos socios y no patrones? ¿Acaso no era ese el eslogan, la consigna después de la nacionalización de los recursos naturales, entre comillas? Decían ambos, porque uno era el presidente y otro era el ministro de Economía. Aquí necesitamos socios, no necesitamos patrones. Han pasado 18 años para que nos demos cuenta de que fue todo bla bla, de que en realidad estamos sometidos al imperio chino, estamos bajo, digamos, el yugo de este capitalismo que es secante, descarnado, brutal, el capitalismo chino. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer, y reitero yo también mi posición, es que en la elección del 2025 alguien tiene que decir algo distinto sobre esta relación umbilical que nos está haciendo daño como país con la República Popular China. Algún candidato tiene que plantear algo distinto, porque de lo contrario pronto nos veremos sin ríos, sin bosques, sin naturaleza, sin vida en nuestro país por estos afanes, esta codicia que tienen los chinos respecto a la explotación de los recursos naturales en el país. Y la cereza en esta torta tan amarga es que ahora, digamos, es una consecuencia lógica, el gobierno quiere imponer el yuan, que es la moneda china, en vez del dólar, porque no hay dólar, la transacción en dólares, digan lo que digan, pues no hay dólares, ¿no? Ni en las casas de cambio, a cualquier cotización no hay dólares. Entonces quieren compensar eso con los yuanes, pero refleja, ¿no? Refleja este vínculo estrecho con China, que no es un paraíso económico, acaba de caer, de entrar en quiebra, el segundo banco más importante de la China, ¿no? Para que nos demos cuenta que funciona el capitalismo y hay quiebras, ¿no? Hay una dictadura secante del Partido Comunista, pero administrando el capitalismo. En este caso, un capitalismo imperialista. Pero agarrarse del yuan es pues un riesgo muy grande, muy grande. Bueno, Cacho, no sé si tenemos algo más en el ordenador. Sí, Amalia, quizás ya para despedirnos, comentar que en las próximas horas se estará conociendo la decisión del Tribunal Constitucional en torno al recurso de complementación y enmienda que fue interpuesto la semana pasada por don Zvonko Matković, que es presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz. Seguramente
se estará conociendo y a partir de eso corre o sigue corriendo el plazo para la ejecutoriación de la sentencia constitucional que ordena que don Mario Aguilera asuma en suplencia el cargo de gobernador de Santa Cruz. Esto sigue generando polémica a nivel político e institucional en el hermano departamento de Santa Cruz, así que tenemos que estar atentos a qué suceda en las siguientes horas con esta decisión que me imagino va a ser transmitida a través de un comunicado, ya que las autoridades judiciales no dan la cara, están trabajando encerrados en sus oficinas, resguardados por barreras metálicas, por policías y con la gente en la calle ya empezando a movilizarse para que dejen sus cargos estos magistrados prorrogados. No habrán sorpresas, Cachito, no habrán sorpresas. El Tribunal Constitucional ratificará su propia letra impresa en su propia computadora, ¿no? Entonces no, antes era de puño y letra, ahora no es puño y letra. Pero no habrá sorpresas, ¿no? Luis Fernando Camacho ha sido apartado de su cargo. Ese es el hecho concreto. Primero de manera violenta, secuestrado y encarcelado en Chonchocoro, y un año después se oficializa lo que ha ocurrido en realidad. Ya no puede ser gobernador en ejercicio. No es exgobernador, sigue siendo gobernador. No es exgobernador porque el vicegobernador, don Mario Aguilera, es en suplencia, mientras Camacho esté preso, en suplencia. No ha sido destituido como tal. Eso que quede claro. Bueno, momento de irnos. Muy bien, Amalia, entonces estaremos este miércoles nuevamente con ustedes, amigos del planeta, conversando, comentando sobre los grandes temas que hacen a nuestro país, que hacen a la vida de los bolivianos. Un abrazo bien grande y será hasta mañana. Chao, Amalia. Chao, Cacho, hasta la próxima. Adiós a todos ustedes. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.